como digo, vamos a continuar con nuestro tema 18. Si queda alguna duda de lo que acabamos de hablar, lo pueden ir poniendo y sin problema. Venga. En la clase pasada ya terminamos las disposiciones generales del tema 18. El tema 18 de procesos especiales, vimos que nos incluía un montón o un grupo de procedimientos que tienen numerosas especialidades, por eso lo denomina la ley así, y por eso lo incluyen separado y diferenciado de los procesos declarativos. Estuvimos viendo los grupos de procedimientos y, sobre todo, empezamos a ver las disposiciones comunes y generales a los procedimientos que ahora se denominan de acordar medidas de apoyo a personas con discapacidad, medidas judiciales a personas con necesidades por discapacidad, y los que vamos a abordar hoy, que son los procedimientos de filiación y en materia de menores. En materia de menores vamos a tener algunos más de los que vamos a estudiar, pero hemos visto que no todos son muy sencillos realmente, todos tienen la base común en la tramitación del proceso de juicio verbal, y luego las especialidades o bien en materia de prueba, como todos los especiales, o bien en materia de las partes legitimadas, la necesidad o no de postulación de abogado y procurador, en fin, algunas especialidades que nos ponen en uno o dos artículos que regulan estos procedimientos. A ver si consigo que se haga esto del tamaño que solemos tener aquí. Muy bien. Bueno, por otro lado, vimos que otro gran grupo eran los procesos matrimoniales, ¿verdad? Donde veremos que existen subtipos, pero que vienen a ser todos de lo mismo: nulidad, separación y divorcio, y las distintas posibilidades de modificar o establecer medidas ante la ruptura de un matrimonio o una pareja que funcione como tal, ¿vale? Con o sin hijos menores. Y otro grupo de procedimientos que englobaba la división de distintos patrimonios. En concreto, estudiaremos la división judicial de la herencia y estudiaremos la liquidación, formación de inventario y liquidación de los bienes producto de un régimen económico matrimonial. Ya dije el otro día en la introducción que veremos un poquitito de teoría, que es inevitable, tanto en el punto de la división de la herencia como lo del régimen matrimonial. Simplemente 3 o 4 pinceladas de derecho civil, vamos a decirlo, que no nos entra en el derecho sustantivo, no nos entra a nosotros como parte de la oposición, pero creo que sí que es un poquillo necesario conocer algunos términos, sobre todo, o algunos articulitos del Código Civil que son importantes, ¿vale? Para tenerlo todo claro en esos dos tipos de procedimientos. Y por último, el monitorio, el cambiario y el monitorio europeo, que también lo incluimos en el estudio de este tema, como procedimientos para, de una manera rápida y sumaria ante un juzgado, reclamar determinadas cantidades de dinero, o bien reclamar por cuenta de un efecto mercantil, una letra de cambio, un cheque o un pagaré que no hayan sido atendidos, ¿vale? La ley desde el año 2000 estableció ahí esos dos mecanismos rápidos en los que el juzgado, con poco trámite, poco papel, vamos a decirlo así, 2 o 3 actuaciones rápidas en base a un requerimiento y una posible oposición, ¿vale? Las conductas del deudor que estudiaremos, conseguimos un título ejecutivo, ¿vale? En el primero de los casos, o bien conseguimos el pago, ¿vale? Directamente. Son procesos orientados a que se termine o bien con el pago o bien con un título judicial en manos del demandante, del solicitante, para poder acudir ya a la ejecución judicial. Bueno, todas estas disposiciones generales las vimos, estudiamos la modificación importantísima que se ha llevado a cabo con la Ley 8/2021 en cuanto al establecimiento de un cambio en la forma de entender la discapacidad en todo el sistema de derecho español. Pasamos de entender que existe una capacidad disminuida, mermada o afectada, o una falta de capacidad que deba ser completada en la persona que sufre alguna discapacidad, para entender que todos partimos de una igualdad real a la hora de actuar en el ámbito de la toma de decisiones, y que lo que necesita alguna persona que padezca una discapacidad solamente son medidas, alguna vez judiciales, medidas de apoyo, ¿vale?
El otro día lo dejé ver, hoy lo vamos a ver un poquito más también, y sobre todo cuando estudiemos el procedimiento de jurisdicción voluntaria y la ley de jurisdicción voluntaria, veremos que se acude al juez o al tribunal cuando, sin que haya controversia, pretendemos que se adopten algunas medidas que en este caso pues puedan afectar a la capacidad de la persona o a establecer esas medidas de apoyo. No siempre tiene que ser un juicio, es lo que quiero que tengan como primera nota diferencial. Los expedientes de jurisdicción voluntaria, que se tramitan igualmente en los juzgados, muchos de ustedes tramitarán jurisdicción voluntaria, tienen la primera nota diferenciadora en que no existe una controversia, una contradicción entre dos posturas de dos partes enfrentadas. No, lo que queremos es que el juez, ante una necesidad o ante una situación que requiere de su actuación, efectivamente haga lo que procede, ¿vale? Y además, la otra característica es que estos expedientes, que ya no son procedimientos, sino expedientes, desde el momento en que se complican porque haya alguna otra parte o algún interviniente que no piense igual y se oponga, se convierten inmediatamente en contencioso y se reconducen a alguno de los procesos declarativos o especiales de la ley de enjuiciamiento civil, con toda la formalidad del proceso declarativo, vamos a llamarlo así, ¿vale? Bueno, pues esta reforma de la ley 821 modificó pues, todo el procedimiento de incapacitación. Estuvimos viendo el otro día los primeros artículos, las especialidades. Vimos que en materia de prueba pues cambia bastante y habíamos llegado, si yo no me equivoco, casi hasta la sentencia. Vamos a ver dónde enlazamos por aquí, efectivamente. Habíamos llegado prácticamente, vimos la legitimación de las personas que podían iniciar o estaban legitimados para iniciar o instar el procedimiento y para intervenir. Vimos un poco el procedimiento partiendo de un juicio verbal en el que aplicaremos toda la normativa del verbal, excepto cuando tengamos una especialidad. Pues bueno, nos dice que cuando tratemos de nombrar a un curador, si la medida propuesta es esa, nombramiento de un curador, habrá que darle a esa persona designada o que se quiere designar también un trámite, trasladándole la demanda con toda la propuesta, para que pueda formular alegaciones sobre si entiende que puede hacerlo, si entiende que es la persona idónea, sobre todo si entiende que la amplitud de las funciones que se le dan es conveniente o hay que cambiarla, en fin, si esa medida, que en este caso sería nombramiento de un curador, es suficiente o no, y bueno, ahí se pueden alegar un montón de cosas. Tengan presente también que esta reforma, la ley 821, que cambia completamente pues, un procedimiento tan importante como era el de la capacidad de las personas, piensen que muchas tutelas dependían de ese trámite, muchas incapacidades con lo que eso conlleva. Tener a una persona declarada incapaz supone no solo que hay un tutor que se encarga de todas sus facultades, de todas sus cuestiones personales realmente, de su cuidado, atención, etcétera, etcétera, sino también de la parte patrimonial. Existía todo ese asumir obligaciones de la persona, la paga, las propiedades, las cuentas bancarias, fondos, etcétera, también pasaban un poco a la gestión del tutor. De hecho, es que la rendición de cuentas del tutor era uno de los procesos importantes que anualmente Ministerio Fiscal y juzgados revisaban, ¿vale? Realizamos la rendición de cuentas del tutor. Todo eso está minimizado por esta ley y lo que se potencia es el nombramiento de un curador como medida estrella, realmente aprovechando, dice la ley, o potenciando todas las facultades que este cargo de curador o esta figura tiene. El curador es una persona que tiene a su cargo a esa persona, pero solo en determinadas parcelas de su vida o de su funcionar patrimonial, vamos a llamarlo así, de la toma de decisiones. Bueno, pues se le llama medida judicial de apoyo. Algo tendrá que decir el curador en ese procedimiento y es una especialidad del trámite darle traslado a él de la demanda, ¿vale? Entiendo que lo estamos registrando en los juzgados, si alguien que lo lleva ha tenido ya de estos nuevos, como interviniente, porque la figura de curador propuesto futuro, eso no existe, será un interviniente, tampoco es un demandado, ¿verdad? Son cuestiones que ni siquiera el programa nuestro lo tiene adelantado. Bueno,
La intervención de otras personas que no sean demandantes ni demandados podrá ser en función del artículo 3, como cualquier interviniente, cuando acredite un interés directo y sea admitido por el tribunal competente que lleve el procedimiento. Bueno, especialidades a efectos registrales y en cuanto a la personación del demandado que no tiene, que tiene alguna discapacidad, pues la ley solamente en el artículo 758 nos dice que el letrado de oficio, una vez que admita la demanda, recabará esta certificación del registro civil o en su caso de otros registros públicos, depende de lo que se esté solicitando como medida de apoyo, todo lo que considere necesario. Si se está solicitando un curador para que maneje pues una empresa que tenía esta persona antes de que tuviera un accidente y se quedara prácticamente vegetal en una cama, por ejemplo, o una persona que padece una demencia muy profunda que ya no le permite regir en sus actividades diarias, pues habrá que obtener la certificación, pues por ejemplo, del registro mercantil para ver la titularidad y ejercicios presentados, o bien el registro de la propiedad sobre cuál es el elenco de bienes que deja esta persona que tiene, ¿vale? Todas estas cositas. Registro civil para todo el tema de familiares a los que habrá que darles traslado o pues para certificar su estado civil o la situación que tenga o cualquier otra cuestión que afecte a la esfera de su persona, ¿vale? De oficio, el letrado. Y una vez, con respecto a la personación, una vez notificada la demanda, si la persona afectada, es decir, la persona para la que se pide o la persona que pide esas medidas de apoyo, que las acuerda el juzgado, si no comparece cuando vayamos a hacer el trámite de audiencia o el examen, el letrado le nombrará un defensor judicial. Aquí acudimos a la figura del defensor judicial. Recuerden ustedes que se puede dar en distintos expedientes relativos, como decíamos antiguamente, de la capacidad de las personas, hoy en los procedimientos de establecimiento de medidas, y que en principio, si no existe o si lo solicita la propia persona con discapacidad, el Ministerio Fiscal actuaba como defensor judicial en el proceso hasta que se le designe un defensor judicial. En este trámite se oirá a los parientes y familiares más cercanos y el tribunal designará de entre ellos al más capacitado o al más idóneo, ¿vale? Si ya estuviera nombrado, o sea el Ministerio Fiscal el que tenga que defenderle, porque no haya instado el procedimiento, no haya puesto él en marcha esa solicitud de medidas, pues actuará el Ministerio Fiscal como defensor judicial. Bueno, la única especialidad que se establece en este trámite es conceder un nuevo plazo, una vez que esté designado el defensor judicial, para contestar como demandado si fuera procedente, ¿vale? Si él entiende que tiene que contestar algo, un nuevo plazo de 20 días. Dime, Seo. Ahora mismo estaba haciendo esa pregunta. Si le hacen, la pregunta va así. En los procesos sobre la adopción de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad y para el caso de que el letrado de la Administración de Justicia proceda a designarle un defensor judicial, una vez designado dicho defensor judicial, se dará traslado al mismo por plazo de, todos van a contestar, 20 días. 20 días. Pues no, hay una alternativa que pone 20 días a seca y una alternativa que pone 20 días para que conteste la demanda si lo considera procedente. Esa es más completa. Se las ponemos así, pero para que se queden con la coletilla. Oye, que le pueden poner el plazo perfectamente de 10 días, 20 días, 5 días, pero siempre vayan, desde que se encuentren la alternativa 20 días y 20 días desde, eso hay que estudiarlo. Sí. Y tengan en cuenta esa pregunta que les dice SEO, es la que solemos llamar de respuesta más completa. Se van a encontrar preguntas en las que las respuestas, 2 o 3 respuestas son correctas, pero siempre va a haber una que sea más completa. Y tengan mucho cuidado con las que la primera parte de la respuesta es 20 días, nos suena y es correcto, pero la coletilla está mal, ¿vale? Imagínense que en vez de ponerle 20 días para alegaciones, le pone 20 días para presentar el recurso correspondiente. Error. Y muchas veces la prisa es la que nos puede hacer fallar en esas preguntitas, ¿vale? Ya iremos viendo algún otro tipo de preguntas trampilla que hay. Miren. Es importante estudiarse el plazo siempre, si lo ven con coletilla, estudiarse el plazo 20 días desde la interposición de la demanda, lo que sea. Exacto. ¿Vale? Con respecto a las especialidades que se dan en el procedimiento,
A ver si consigo, porque es que no lo estoy viendo yo en mi ordenador bien, no sé ustedes. Aquí. Recordando que hay una primera instancia y una segunda instancia, el artículo 759 nos habla de que además de la prueba que nos establecen las disposiciones generales, recuerden que en estos procesos no estamos sujetos al efecto formal que la ley le da a las pruebas, es decir, la veracidad de un testigo, el momento en que se propone, el momento en que se acuerda, el momento en que se practica. Recuerden que con carácter general el tribunal en estos procesos tiene una libertad para admitir esa prueba, para tenerla según los hechos vayan aconteciendo y que no está sujeto al momento procesal que un ordinario o un verbal tiene. Recuerden audiencia previa, recuerden junto con la contestación a la demanda, se practica en el juicio. Vale, aquí si nos surge un hecho de interés, el tribunal puede introducirlo de alguna manera en el proceso y darle el valor probatorio. Además, únanle, recuerden también en el 752, que nos da las disposiciones generales sobre la prueba, que el tribunal tiene libertad de interpretación, libertad de valoración de la prueba. Ya no vamos a estar sujetos a aquellos formalismos de si no comparece y no declara a declarar al interrogatorio, podré dar por cierto todo aquello, o se consignarán las preguntas y tendrá ese efecto. No, no, no. Aquí el tribunal, acreditándolo todo y fundamentándolo, atendiendo al interés de las medidas que haya que acordar y todo lo que ustedes quieran, podrá valorar libremente toda esa prueba. Pues bueno, además de estas consideraciones, siempre va a tener que hacer, en función de la medida que esté en juego o que se esté solicitando, estas pruebas, ¿vale? Y tanto en primera instancia como en segunda instancia. O sea que aquí hay una novedad bastante importante. Ustedes habrán estudiado que en apelación prácticamente la prueba es inviable, es imposible. Tiene que ser algo muy raro para que se practique nueva prueba, incluso para que se celebre nuevo juicio o juicio en segunda instancia, ¿verdad? Bueno, aquí de pronto, por lo pronto, las pruebas obligatorias vamos a tener que entrevistarnos, con la persona que tenga la discapacidad. La idea de esta entrevista o exploración que se denominaba es, primero, un acercamiento directo a la capacidad realmente, pero ahora ya no lo podemos establecer así, porque ahora ya partimos de que su capacidad está intacta, que lo que tenemos es que decir cómo, de qué manera vamos a darle medidas de apoyo a esta persona y cuáles son las medidas. Nosotros ya hemos tenido en 2 ocasiones problemas con esa cuestión, porque lo inste el fiscal, lo inste un familiar, lo inste un representante de una administración para cualquier discapacidad, en ocasiones va a ser muy fácil. Esta persona necesita que le arreglen la acera para acceder todos los días a un taller que tiene en tal sitio o a una habitación que tiene en tal sitio. Eso es muy fácil, eliminar una barrera arquitectónica, muy bien, pero darle las medidas de apoyo a una persona con una discapacidad motriz absoluta, un tetrapléjico absoluto, para que pueda hacer atletismo, ya es imposible, o que se mueva libremente por la ciudad, ya es más complicado todo eso, ¿vale? Y piensen ustedes en todas las de orden psicológico, una persona con una lesión importante, algunas enfermedades, lo que sea. ¿Cómo le damos esas medidas de apoyo? Todo pasa por nombrar a un curador, nombrar a una persona, delegar en alguien que tome esas decisiones por la persona. Pero la idea no es esa, la idea es que él manifieste su voluntad. En esa entrevista se supone que el juez intentará a partir de ahora averiguar cuál es la voluntad en cuanto a las medidas más importantes que tenga, ¿vale? Antes lo que hacía el juez era una especie de examen a priori, sin mucho conocimiento médico, pues para ver si la persona pues manejaba o no los números, sumas, restas, divisiones, etcétera, si sabía, si estaba ubicado en el tiempo, se le preguntaban cuestiones muy básicas a la persona, qué día es hoy, qué año es hoy, cuándo nació, cuándo se casó, etcétera, datos que pudiéramos contrastar, pues para ver un poco cómo andaba de cabeza, dicho sea de manera coloquial, cómo andaba de cabeza esa persona. Y a partir de ahí, pues ya se valoraba la capacidad. Ahora no, ahora lo que intentará el juez en esa entrevista es averiguar la verdadera voluntad y ver qué herramientas le hacen falta para ir tomando sus decisiones en cada ocasión. Algo bastante complicado, como digo, ¿vale? Y lo digo pues porque hasta los médicos forenses nos están poniendo pegas en estas cuestiones, porque el tribunal se ve muchas veces que
que no tiene la facultad de decir, esta es la medida que voy a adoptar, le voy a nombrar un curador, o no, cuando vaya al banco, que vaya con su amigo. No tiene cómo fundamentarlo, y le han pasado la pelota vía informe al forense. Nosotros ya hemos tenido varios informes forenses que dicen que sí, que yo puedo reconocer a esta persona, saber que padece esta enfermedad, que tiene este grado de discapacidad, pero ¿quién soy yo para determinar que esta medida es mejor que aquella, que un curador es mejor que nombrar a una persona que le aconseje o simplemente que le delegue estas facultades? ¿Quién soy yo para determinarlo? Y se han quitado y lo han hecho bien bajo mi punto de vista, ¿vale? ¿Quiénes van a ser los que al final asuman esto vía informe? Pues los tienen ustedes aquí. Los profesionales especializados de los ámbitos social y sanitario, Instituto de Medicina Legal, Ayuntamiento de Servicios Sociales, Cabildo Elías, todos los que tienen algún tipo de las antiguas tutelas, etcétera, etcétera, pues todos esos especialistas serán los que determinen. Y eso produce un cuello de botella que no estamos preparados para ello. Y bueno, un retraso en los procedimientos que está por venir también, pero bueno, vamos a confiar en que sea para bien, ¿vale? Por lo tanto, entrevista con la persona con discapacidad, entiendo yo que es a los efectos de averiguar su verdadera voluntad y determinar en la medida de lo posible las medidas de apoyo que van a ser necesarias o que, si son correctas, las que se han pedido. Dar audiencia al cónyuge no separado legalmente, o coletilla, ¿vale? No solo al cónyuge no separado legalmente o situación de hecho asimilable, ¿vale? Las parejas y parejas de hecho. Y también le daremos audiencia a los parientes más próximos conocidos, ¿ok? Esto no está determinado, parientes más próximos en cada caso serán los que sean, ¿vale? Por último, los dictámenes periciales necesarios, ya ven lo que les acabo de decir de los forenses, que no está siendo muy útil, y que considere necesarios el tribunal. Un detalle que es importante, sin ese previo dictamen pericial sobre las medidas, no podrá decidirse. O sea que un paso inevitable será, bien que los profesionales, y lo hemos intentado ahora por los forenses, pero ya les digo yo que de momento no han dado resultados, no sé por otros partidos judiciales, que exista un informe pericial que avale, en cierta manera, o que se pronuncie sobre las medidas. Sin eso, el auto que resuelva no puede dictarse, ¿vale? El artículo, por último, abre la puerta a otros profesionales de distintos campos. Esto, pues, lo deja un poco abierto para los distintos casos que se puedan producir y en atención a las figuras que la Ley 821 regula como medidas judiciales de apoyo, que pueden ser muy distintas, ¿vale? Por eso, cualquier otro profesional, si lo consideramos necesario, podrá intervenir, no solo social y sanitario. Bueno, otra característica importante es que estas audiencias, la entrevista con el discapaz, la audiencia al cónyuge y familiares o otras audiencias a parientes más próximos, pueden no tomarse en cuenta, no hacerse, no realizarse, si la persona es la que puso la demanda, la propia persona interpuso la solicitud de medidas y ha solicitado de forma excepcional que no se acuerde ninguna audiencia. De manera excepcional, si lo entiende justificado, el tribunal podrá acordarlo, ¿vale? Con lo cual ese procedimiento será mucho más reducido. Pero esto es siempre de forma excepcional. Lo normal, practicar como mínimo todo esto y las pruebas normales con las consideraciones que dijimos al principio, ¿vale? Esta es la especialidad que tenemos en cuanto a la prueba. Bueno, en este articulito también, si la medida se ha solicitado es el nombramiento de un curador, pero no estuviera propuesto, si hubiera que determinarlo y no existiera una persona ya solicitada o propuesta como curador, también tendremos que escuchar a la propia persona con discapacidad. Esto sí parece lógico. ¿Qué tal te llevas con tu tío? Tu tío te maneja el dinero y te falta algo, tienes vestimenta, comida, te sobra dinero para una paguita, lo que sea, ahorras dinero, no ahorras, algo, si conoce, ¿vale? Que cada caso es distinto. Al cónyuge no separado o situación de hecho asimilable. Fíjense que la separación de hecho
es una cuestión probatoria. Legalmente, pues tienes la sentencia de divorcio o no la tienes, ¿verdad? Pero el cónyuge separado de hecho es una cuestión que puede dar lugar a problemáticas, porque es una cuestión de prueba. Residencia, momento en que te separaste, testificar, informe policial incluso que hacen los ayuntamientos de que esta persona ya no convive, certificados de no convivencia desde hace mucho tiempo, pero, oiga, estamos casados en papeles, pero no convivimos, situaciones extrañas que se pueden producir, ¿vale? Legalmente no da ningún lugar a problemas, separación de hechos, pues ya es distinto. También escucharemos a los parientes más próximos y, ojo, demás personas que el tribunal considere oportuno. Pues yo qué sé, una persona que ha cuidado de este chico durante toda la vida, pero que es tipo asistente de hogar de una casa y se ha encargado de él desde que era pequeñito. No es familiar próximo, no, pero yo quiero escucharlo. Puedo traerlo porque soy el tribunal competente y en este procedimiento tiene mucho que aportar esa persona, ¿vale? Bueno, lo que les decía al principio, por eso este articulito se denomina prueba en primera y segunda instancia. Aquí lo tenemos, ¿vale? Si la sentencia fuera apelada, yo dije auto antes, si la sentencia sobre medida, sentencia, se recurriera en apelación, fíjense, se ordenará de oficio en la segunda instancia practicar las pruebas obligatorias, es decir, la entrevista con la persona discapaz, las distintas audiencias a cónyuge no separado, familiares más próximos y personas que determine de oficio el tribunal, y el dictamen pericial. Esto supone como un nuevo informe pericial. También me surgen bastantes dudas a la hora de cuestionarme en segunda instancia si tengo que emitir un nuevo informe pericial o no. Entiendo que la audiencia se lo ahorrará, pero la ley lo pone muy claro, ¿vale? Se practicarán de oficio también en la segunda instancia. Más bien traeremos al mismo perito y le podremos preguntar otras cosas, ¿vale? Eso sí. Dudillas que tengamos por aquí hasta esta parte. Bueno, el proceso de medidas termina con sentencia, está regulado en el artículo 760 y simplemente nos dice que las medidas que se adopten, cualquiera de ellas, tendrán que ser conformes al derecho civil. Pues claro, evidentemente tendrán que ser acordes al derecho civil. Esta norma, pues bueno, prevé un poco que no se salga del ordenamiento, que vaya conforme a todas las normas, artículos 100, 102, 106 del Código Civil, que regulan las distintas cuestiones de capacidad de las personas, y alguna cuestión de derecho civil foral que cambie, pues, el Código Civil o algo, pero prácticamente lo que nos dice es que el juez se sujeta al derecho al ordenamiento jurídico completo y que las medidas que se adopten tienen que cumplir con el derecho civil. Bueno, ¿se pueden cambiar las medidas que se adopten? Sí. ¿Cómo se hace? Dos pasos. Primero, acudiendo a la ley de jurisdicción voluntaria mediante el expediente correspondiente para establecer medidas o para revisar o modificar esas medidas. Está claro que la situación de una persona y su discapacidad, del tipo que sea, puede ser muy cambiante, ¿verdad? Para bien o para mal. La persona puede evolucionar favorablemente, someterse a un tratamiento y evolucionar de manera positiva, incluso no necesitar ya esa medida. O al contrario, una enfermedad degenerativa va a peor con la edad y no hay evolución positiva. Pues bueno, se pueden revisar estas medidas acudiendo primero al expediente de jurisdicción voluntaria y solo en el caso de que haya oposición y se convirtiese en contencioso, instar este proceso de revisión. Proceso de revisión donde se aplican las mismas normas y la misma base de juicio verbal, ¿vale? En materia probatoria tendremos lo mismo, en materia de intervención de las partes y otras personas exactamente igual, y el objeto de esa revisión será si cambiamos toda la medida por otra, la suprimimos, la modificamos o la ampliamos a algunas otras funciones, ¿vale? O incluso si hubiera que acordar otra medida en su lugar, pues se propone dejar sin efecto una y adoptar otra, ¿vale? Bueno, ¿quién puede instar esta revisión? El artículo nos dice que además de las mismas personas que pudieron instar el establecimiento de una medida, es decir, la propia persona con discapacidad, cónyuge no separado, su pareja asimilable al matrimonio, descendiente, ascendiente o hermano, también, aquí está la novedad, quien efectivamente esté desarrollando esa medida, quien ejerza la medida de apoyo o el apoyo concreto a la persona con discapacidad. El caso más claro es, oye, estoy haciendo de curador y me es imposible
mantener en condiciones a esta persona por el motivo que sea. Necesito que la función se amplíe a tales y tales cuestiones. ¿Vale? Pues se presenta también por la persona que ejerza esa medida de apoyo ya con normalidad. Por último, en cuanto a medidas cautelares, recordar las medidas cautelares, desde el embargo, el depósito, la administración, todas aquellas que estudiábamos justo después de la ejecución judicial, que se pueden dar, fue una de las cosas primeras que dijimos, en cualquier procedimiento. En los procesos especiales de medidas de apoyo a personas con discapacidad, la ley nos dice que de manera especial el tribunal de oficio podrá proteger el patrimonio de esta persona en cualquier momento, porque nos dice que podrá acordar medidas cautelares las que estime necesarias, simplemente porque lo considere necesario para proteger el patrimonio de esa persona con discapacidad. Y lo que tendrá que hacer simplemente es ponerlo en conocimiento del fiscal para que comience todos los trámites. Primero, un expediente de jurisdicción voluntaria y, si hay oposición, pues un proceso de medidas judiciales de apoyo. ¿Vale? Esto da a entender que incluso, bueno, el artículo empieza así, cuando el tribunal competente tenga conocimiento, es decir, ya no afectamos a la capacidad, pero tenemos conocimiento de que una persona con discapacidad necesita o va a necesitar una medida de apoyo judicial. Bueno, pues antes de todo eso, protejo el patrimonio de esta persona, de la manera que sea, anoto en el registro que esta persona he incoado una diligencia de medidas cautelares y no va a poder vender hasta que yo no resuelva si le nombro un curador, si puedo ayudarle de alguna manera, etcétera, etcétera. Plin, bloqueo todo eso o le nombro un administrador provisional, ¿vale? Para que no despilfarre su patrimonio, de manera que sea, con la medida cautelar que sea, hago una protección patrimonial de la persona con discapacidad. Bueno, el Ministerio Fiscal instará la ejecución voluntaria. Si llega a buen término, perfecto, porque tendremos o bien un curador o bien las medidas concretas de apoyo sin necesidad de convertirlo en contencioso. Si no, nos vamos al procedimiento nuevo y lo tramitamos. Sentencia, y a partir de ahí las medidas cautelares o se convierten en definitivas o se eliminan, como cualquier otra, ¿vale? Se sustituyen por la medida de apoyo, ¿vale? Bueno, el Ministerio Fiscal, no solo el tribunal competente, el Ministerio Fiscal también puede decirle al tribunal competente, oye, tengo conocimiento de esta persona porque ha ido a Fiscalía. Ustedes, no sé si hay alguien que trabaja en Fiscalía en Santa Cruz, no se imaginan la de anónimos que llegan por escrito a Fiscalía para que actúe la Fiscalía. Cuando ustedes ven eso por la tele de la Fiscalía inicia diligencia de investigación, eso es alguien que hace llegar su inquietud o su denuncia de manera anónima a... antes se podía de manera anónima, ahora ya no. Hace llegar para que sea el Ministerio Fiscal el que defienda eso y no la propia persona la que denuncie los hechos que sean. Con esto es lo mismo. Muchas personas que no saben cómo actuar acuden a Fiscalía. Oiga, es que mi padre, oiga, es que mi hijo que no lo controlo porque tiene no sé cuántos años fuerte y tal y tiene esta enfermedad. Necesito lo que antes era una incapacitación, necesito las medidas de apoyo. Oye, medidas cautelares por un lado y que inició el procedimiento, primero expediente de jurisdicción y luego contencioso. ¿Vale? El Ministerio Fiscal puede solicitar para que el tribunal lo adopte. A instancia de parte también se puede acordar y además la ley nos añade en cualquier estado del procedimiento. Quizá nosotros hemos empezado el expediente o el proceso ya judicial para las medidas de apoyo y llega un momento en el que, oye, necesito proteger el patrimonio de esta manera porque me está pasando pues que este chico quiere vender todo, este chico se está dejando influenciar por otra persona y no está sabiendo tomar decisiones y de momento no tenemos ni curador ni medidas. Pues oye, vamos a proteger esto de alguna manera. ¿Vale? Medida cautelar a instancia de parte en cualquier momento del procedimiento. Requisito añadido de las medidas cautelares en estos procesos, la previa audiencia de la persona con capacidad con una coletilla de examen bastante importante, siempre y cuando la urgencia de la situación no lo impida. Este término, que es un poco amplio y no definido, la urgencia la valorará el tribunal y en base a eso es posible que ni siquiera escuchemos a la persona con discapacidad, sino que directamente acordemos el depósito de todos sus bienes o la prohibición de enajenar lo que sea o la administración judicial de sus bienes como medida cautelar hasta que se determine la medida de apoyo.
¿vale? Siempre que la urgencia de la situación no impida esta audiencia de la persona. El tribunal lo motiva, lo justifica y no hay más. Vale. Bueno. Terminamos el proceso de sobreadopción de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad. Un truco, cuantas más veces digan el nuevo término, nos olvidamos de incapaz, de tutor y de tutelado, y nos aprendemos siempre persona con la necesidad de una medida judicial de apoyo o proceso de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad. Cuantas más veces lo digan en alto, cuantas más veces lo lean y se lo repitan, antes se aprenden toda la frase, ¿vale? Sobre todo para los que trabajan. Y sobre todo para los que trabajan, porque es un Mira, me comenta... vale, ya le contestó ella a Isafran. ¿Por qué artículo estás? De vez en cuando, lárgale sí. Si ustedes se fijan, en cada diapositiva lo intento poner. Otra cosa es que yo me salte por las ramas y vaya a otro articulito, pero bueno, vamos siguiendo el orden punto por punto, ¿vale? Para que no nos dejemos nada. Miren, dejamos de lado ya este proceso de medidas judiciales de apoyo y vemos otro proceso que tiene mucho que ver con la antigua incapacidad o proceso de incapacidad y que quiera, aunque la ley no lo plantea así, yo sigo entendiendo que de alguna manera la capacidad de actuar en sociedad de la persona que por un trastorno requiere un internamiento y además no voluntario, amigo, esa capacidad, aunque sea de manera transitoria, aunque sea en un momento o sea por cualquier alteración, incluso de consumo de una sustancia en un momento y tal, esa capacidad en ese momento está alterada, ¿vale? No voy a decir ni disminuida ni modificada, alterada, ¿les gusta más? Pues bueno, esa persona en ese momento, su trastorno habitual o puntual le impide actuar, comportarse y conocer como cualquier otra persona, ¿vale? Es mi opinión, eso no se lo estudien ni tienen por qué pensarlo, ¿vale? Pero bueno, se regula en este artículo, el 763, una cuestión muy controvertida, vamos a introducirla así, que es el internamiento no voluntario. La razón, un trastorno psíquico que altera o bien el orden público, o bien contra la propia persona, o bien está produciendo una situación insostenible en el tiempo, ¿vale? En cuanto a los requisitos, bueno, voy a decir por qué es controvertida. Afecta, como ustedes se pueden imaginar, a uno de los derechos fundamentabilísimos, la libertad deambulatoria de la persona. Si yo no tengo una condena de prisión, si yo no tengo un internamiento ordenado por un juez, si yo no tengo nada que me impida deambular libremente por donde yo quiera, ¿por qué me van a internar en un hospital si yo no quiero? O es más, si yo no digo que sí expresamente. Ahora está muy de moda lo del sí es sí, no es sí, sí es no. Vale, pues en cuanto a donde yo puedo estar o donde yo puedo irme, donde yo puedo entrar y salir si no hay ninguna orden que me obligue, el sí es necesario, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que este artículo regula esas situaciones límites, esas situaciones de trastornos psíquicos importantes o esos trastornos que tienen las personas en algún momento, por el motivo que sea, y que pueden causar un perjuicio en sociedad o incluso a sí mismos. Requiere alguna forma rápida, urgente y sujeta a algún tipo de legalidad para que eso se termine, cortar rápido y hacer un internamiento. ¿No voluntario? Sí, vale. Les digo esto porque hay varios párrafos de este artículo en los que el Tribunal Constitucional ha dicho que ese párrafo es inconstitucional. Pero también dice que eso no impide que su aplicación sea sujeta a ley y esté vigente. Pues bueno, ustedes dirán que es difícil de entender. Pues bueno, pues así está y así llevamos un montón de tiempo y se producen a diario internamientos no voluntarios por razón de trastorno. ¿Vale? Dicho eso, que nosotros solo tenemos que conocerlo y saber que es controvertido, nos podemos poner en el ejemplo que ustedes quieran de los que hayan conocido en el juzgado o que hayan conocido por otras razones, ¿vale? Una persona que no está en sus cabales o bien está armando un escándalo o bien causa un problema muy grave o bien contra sí mismo no puede estar solo más en ese momento ni en la calle ni en su casa. Es necesario el internamiento.
requisitos que tiene previstos la ley para este artículo. La situación de trastorno psíquico de una persona no diagnosticada, no tiene que ser diagnosticada, tiene que ser bajo los criterios de un normal comportamiento. Una persona pues que está en un brote continuo de esquizofrenia, no permite un tratamiento, no quiere ser tratada, no acude, no mantiene una medicación y va a peor. Una persona que por el consumo excesivo de sustancias de lo que sea, también está en un momento insufrible, pero no quiere dejarse tratar ni ingresar voluntariamente para nada de eso. Bueno, pues esas situaciones es requisito que se produzca. Segundo, que la persona no quiera colaborar ni con el internamiento, ni diga realmente que le da lo mismo, que sí, que me lleven, ¿vale? La negativa o no estar en condiciones ni siquiera de contestar. Una persona que solo ve dragones verdes en la calle y está tirando todo por ahí, es muy difícil que diga, ah, bueno, pues sí, internenme hasta que se me pase todo esto. No, no hay manera, ¿vale? O una persona que ya por un deterioro cognitivo tan grande le hablas y no responde. No te está diciendo que no, pero no te puede decir que sí, que lo internen, ¿vale? Bueno. Y tercer requisito, vamos a intentar siempre que sea con una autorización judicial previa. Ahora veremos los plazos que se establecen. ¿Por qué? Porque la autorización judicial previa tiene una gran coletilla que es salvo por razones de urgencia. Y como se pueden imaginar, casi todos los asuntos que nos vamos a encontrar vienen con esta coletilla. Es súper urgente, todo es urgente. El señor mayor con un Alzheimer galopante es urgente. El esquizofrénico en periodo de violencia extrema que está pegando en la calle a todo el mundo, incluso a la policía, es un supuesto de urgencia extrema y encima no se quiere tomar la medicación. Pues eso a mejor no va a ir solo, hay que actuar y actuar urgentemente. ¿Vale? Si no es urgente, vamos a suponer, va a tener una necesidad de que el juez lo establezca, lo autorice. Y esos son los internamientos pues, que no llevan ningún compromiso legal ni constitucional. Es un juez el que lo está acordando, a partir de ahí ya me da igual que te niegues o que no quieras realizar el internamiento, ya está amparado en una resolución judicial. Los urgentes son los que dan más problemas porque se someten no a una autorización, sí a una ratificación, ¿vale? ¿Qué ocurre en estos casos? Que a la persona, a las malas, por la fuerza, contra su voluntad, fíjense todo lo que invadimos su esfera de libertad, se le interna, ¿vale? Directamente, por razones de urgencia. ¿Qué hay que hacer en ese caso para salvar un poco la cara de la legalidad? En el centro en el que esté, el responsable del centro donde entre esa persona es ingresada obligatoriamente por urgencia contra su voluntad, dar inmediatamente cuenta al tribunal, ¿vale? ¿Cuál es el tribunal competente? Según el artículo, el tribunal del lugar donde esté ese centro, normalmente centro médico, público o privado, donde se le interne. Pues lo más rápido posible, lo antes posible, en el plazo máximo de las 24 horas, o sea, ingresa hoy mismo, tienes que comunicarlo al juzgado y lo que hace el juzgado desde que lo reciba es tramitar una ratificación de la medida. Recabamos el informe médico, si nos personamos y somos el juez encargado, vemos a la persona y ratificamos esta medida acordando el internamiento, ¿vale? El plazo máximo desde que conocemos, desde que nos comunica el centro médico que ha habido un internamiento no voluntario es de 72 horas, ¿vale? Como les digo, este parrafito se ha dicho que es inconstitucional por ese motivo, por la invasión del derecho de la libertad ambulatoria de las personas. Bueno, especialidades en el trámite. Antes de autorizar si es un internamiento no urgente o ratificarlo, si se trata de urgente, el tribunal va a tener que escuchar a la persona afectada. Por lo tanto, por ejemplo, en La Laguna, que tiene el hospital universitario, se producen bastantes, tienen un turno de reparto. El juez que está de internamiento se desplaza o se realizan algunas videoconferencias, si no, alguien de La Laguna que me lo confirme, si es posible, y si no, se desplaza el juez al hospital para escuchar a la persona afectada, ¿vale? Luego ya se desplazan al centro médico donde quede la persona internada o no.
Se dará traslado al Ministerio Fiscal también para que informe sobre el internamiento o la ratificación del ya efectuado, y se abre la despita a cualquier otra persona, normalmente familiares del afectado. Como les digo, los casos pueden ser bastante distintos, pero bueno, esas tres cositas se hacen, ¿vale? La entrevista a la persona, escucharla, al Ministerio Fiscal para informe, y a cualquier otra persona si lo conocemos como familiares o descendientes, etcétera, etcétera. Bueno, examinamos a la persona y escucharemos el dictamen de un médico, el médico forense, aquí sí, para determinar, pues bueno, no solo las patologías o enfermedades que tenga, sino si aconseja o no aconseja ese internamiento, se haya producido o no. Tener en cuenta para todos los internamientos, tanto los urgentes como los, iba a decir normales, pero los que no sean urgentes, que en el auto debe establecerse la obligación expresa, aunque lo dice el artículo, pero hay que ponerlo en el auto, de los médicos a cargo del internado de informar periódicamente. Si no se dice nada, pregunta de examen, cada 6 meses o plazo inferior. Aquí es donde se puede establecer un plazo inferior. 3 meses, un mes, lo que entendamos, ¿vale? ¿Por qué? Porque normalmente esta medida de internamiento no es eterna, sino que según evolucione la persona, pues ya se puede levantar. Hay muchas enfermedades o trastornos que en cuanto se medican y se someten a tratamiento mejoran exponencialmente y la persona es capaz incluso pues de mantener la vida normal sin ningún tipo de alteración. Por lo tanto, es una cuestión puntual, internamiento más tratamiento, se levanta la medida de internamiento en el siguiente periodo, por ejemplo, los 6 meses, no hay ningún problema. ¿Vale? Si se dan cuenta, aquí hemos visto en un artículo y medio prácticamente un proceso especial más. Lo que quiero que tengan en cuenta cuando estudiamos, por ejemplo, el internamiento, que no es solo, en su cabeza no esté solo que me estoy estudiando un artículo por si me preguntan, sino que tengo que traer conmigo desde el juicio verbal todas las disposiciones que se aplican hasta las disposiciones generales sobre postulación, representación de las partes, etcétera, porque todo eso se puede aplicar en el proceso de internamiento, ¿vale? Lo que pasa que como norma específica solo nos incluye ese artículo, que tiene 2 o 3 cositas que son necesarias por la materia que estamos tratando, ¿ok? Y lo mismo ocurre con el último de los procedimientos, que es un internamiento, pero en este caso de menores, también con algún trastorno determinado, una autorización judicial necesaria. En este caso, la especialidad que nos da es que sea en un establecimiento adecuado a su salud y un informe previo de los servicios a cargo de la asistencia del menor, sea quien sea. Normalmente, pues servicios que tengan la tutela o la custodia del menor o que estén encargados de los servicios sociales de su domicilio, en fin, que hayan tratado o conocido el problema que tenga el menor, ¿vale? Dudillas que tengamos con esto, preguntas varias. A ver, por aquí veo algo en rojo, pero no lo he visto. Ah, no, los enlaces que puso SEO. Vale, todo contestado. Es que ya la próxima semana, y ya esta semana se llevan tareas de esto, del 748 al 755, que ya lo tienen arreglado en la plataforma también. No sé entonces, si nos metemos con filiación, con los procesos de filiación, paternidad y maternidad, o cortamos aquí para... Como quieras. Para el test, ¿qué hora es? El test es el de sindicato, del 1 al 14 de ley orgánica. Se los dije al principio de la clase. Es la segunda vez que van a hacer el test del 1 al 14 de ley orgánica de libertad sindical. Vale, pues si van a pensar otra vez el test este. Pues sí, porque el típico tema del de libertad sindical que, vamos dejando para el final y siempre nos tumban en alguna pregunta de las tablas de ley de libertad sindical, tal. Conozco a muchísima gente que ha salido del examen diciendo, joder, fallé la de sindicato, la de la tabla, la dudé. O sea, vamos a entrar de lleno en este tema. Aunque sea la segunda vez que hagan el test, háganlo con el mecanismo que, no de decir, ya lo hice la semana pasada, ahora va a hacerlo de nuevo. No, si se lo ponemos es porque queremos que se lo machaquen.
verán que al final, cuando tengan que repasar, es uno de los temas que casi todo el mundo descarta. O sea, descarta porque no nos da tiempo de pegarle un repasón a todo. Todo el mundo se va a repasar el mes antes del examen a procesal. Y es un tema el del sindicato que ya cuando sea el examen, la gente que ha estado con nosotros, ya les diremos cuando empiece ese mes de repaso o lo que sea, pues mira, del tema 15, estúdiate bien las tablas sobre todo, porque es donde más cae la pregunta del tema de reglamento, estudiense bien las faltas, las sanciones, los permisos, o sea, cositas específicas porque no nos va a dar tiempo de repasar un mes antes tema por tema. Si encima estamos trabajando también, pues imagínense. Pero es importante ahora de ir machacando bien estos temas para que a la hora de repasar les cueste muchísimo menos. Sí, entonces, miren, dos detallitos, perdona, antes de que me olvide. Preguntaba Rosa, miren, esta pregunta, pero estás por la ley nueva y la LEC. Entiendo, Rosa, que te referías a la ley 821. Sí, yo estoy por las dos. Dijimos que la ley 821 no es, claro, la ley 821 no es una ley que de momento nos entre en el examen. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Sí entra. No es una ley que como tal nos entre. Nosotros no tenemos que saber en qué consiste la medida de apoyo del consejo o el buen hacer o si se determina un curador o no. Eso de momento no lo tenemos. Nosotros lo que tenemos que saber es que esa ley ha cambiado la forma de entender la capacidad en el derecho español y que por esa ley se han modificado otras muchas leyes. Y ahí es donde nos toca a la ley de enjuiciamiento civil. Hay un procedimiento nuevo que antes se llamaba capacidad y ahora se llama sobre medidas judiciales de apoyo. Ok, entonces nosotros en función de la convocatoria subiremos esa ley teórica, por así decirlo, o no. Yo espero que no haga falta sabernos toda la doctrina de por qué ahora nos cambian esa forma de entenderlo. Pero lo que sí hay que aprenderse es el nuevo procedimiento. Y eso está basado en los artículos que modifica esta ley. ¿Vale? Eso por un lado. La ley esta probablemente le entra a gestión, probablemente. De contenido, no sé, porque es que es una... Voy a parar la grabación. Tendría que ver el temario a ver cómo lo tiene en gestión. Nosotros lo que estamos...